El oscuro secreto de mi padre, revelaciones escalofriantes de brujería y misterio maldito. Las luces de su hogar comenzaron a parpadear, como si una sombra oscura estuviera dispuesta a devorar el espacio. Valeria se sintió fría, la frialdad de un acercamiento atroz. Esa noche, un estruendo retumbó en su habitación, un ruido inexplicable que resonó en sus huesos. Se levantó de la cama, su corazón latía con fuerza, y un sudor frío le empapaba la frente. ¿Era miedo o la advertencia de algo más siniestro? Desde que empezó a investigar, una niebla de terror la envolvía. Ya no era esa joven universitaria libre de preocupaciones. El barrio, antes acogedor, ahora estaba impregnado de secretos que amenazaban su cordura. Valeria se internó en los callejones, haciendo caso omiso de las miradas curiosas y los susurros entre vecinos. Escuchó palabras resonando, como un antiguo canto de advertencia, y sintió que la oscuridad se acercaba más. Aquellos símbolos marcados en las paredes de su hogar comenzaron a cobrar vida en su mente, no eran simples dibujos, eran advertencias de un peligro real. Su padre, ese hombre que siempre la hizo sentir segura, parecía esconder un horror del que ella no tenía idea. Cuando las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, supo que algo no estaba bien, la atmósfera se volvió pesada. Cada paso que daba en la búsqueda de respuestas la llevaba más cerca de descubrir que su padre no solo era un maestro respetado, sino también un eslabón en una cadena de secretos y cultos que nadie debería conocer. La noche siguiente, la casa crujió horrible, como si la propia estructura estuviera viva, con ganas de gritar. Valeria temía que esa vida, oscuro personaje, tomara formas grotescas en cada rincón. ¿Era su padre parte de ello? Se preguntó si la devoción por la educación no era más que una tapadera, un escenario tras el que se escondía el horror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La última vez que vio a su padre antes de lo inevitable fue un momento de calma engañosa. Valeria lo observó desde la sombra de la puerta, y en su rostro se dibujaba la angustia de quien guarda secretos profundos. Una figura oscura se acercó a la casa, y el sonido de pasos resonó en el pasillo, los mismos que solía reconocer. Pero esta vez, sus pasos no se sentían como los de su padre, más bien como los de un extraño, un ser que habría caminado por senderos de oscuridad y magia maldita. Cuando algo crujió sobre su cabeza, un golpe sordo que retumbó como un eco en la penumbra, la pregunta se dibujó en su mente: ¿era hora de confrontar lo inevitable? La oscuridad había llegado a devorar su hogar. Y todavía seguía, esperando a que el momento se desatara, sintiendo que el corazón se le iba en cada segundo. ¿Estaba Valeria lista para desvelar el horror de su vida y descubrir el oscuro secreto de su padre? Los ecos de los pasos resonaron en su mente, un tañido sordo que anunciaba la llegada de lo desconocido. La oscuridad que envolvía la casa parecía cobrar una forma tangible, como si el aire mismo se tornara pesado, denso. Valeria solo pudo pensar en una cosa: debía confrontarlo. Aunque el miedo se asemejaba a un ancla en su pecho, decidió avanzar. Cuanto más se acercaba al pasillo, más crujían las tablas bajo sus pies, arrojando un eco que parecía burlarse de su valentía. Desde el fondo del corredor, una luz tenue titilaba, apenas capaz de iluminar el frío de la habitación. Se sintió atraída hacia esa luz, un faro en medio de la oscuridad. Pero a medida que se aproximaba, se dio cuenta de que no era la calidez de un hogar lo que la esperaba, sino una sombra sombría que se cernía sobre cada rincón. ¿Qué pasaría si lo que encontraba era el último vestigio de la humanidad en su padre? ¿Podría volver atrás si se atrevía a entrar?
la puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija vio a su padre, arrodillado. Al principio, parecía sumido en una meditación profunda, pero al acercarse aún más, Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de que murmuraba palabras en un idioma que no comprendía, un canto antiguo y grotesco que reverberaba como un lamento. Papá, su voz sonó como un susurro, temerosa de romper el hechizo de la noche. Al oírla, él se volvió de inmediato, y por un instante, Valeria vio en sus ojos una mezcla de desesperación y rabia, como si cada parte de su ser estuviera en guerra consigo mismo. No deberías estar aquí, Valeria. Esto es peligroso, dijo su padre, la voz entrecortada, llena de un pánico que no había visto antes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué murmuras eso? ¿Quién es esa persona que apareció frente a nosotros? Preguntó, la incredulidad mezclándose con el miedo que le apretaba la garganta. Su padre no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara una eternidad, y Valeria notó algo en su apariencia. Una sombra oscura parecía envolverlo, emanando un aura que desprendía terror. Es por tu seguridad, murmuró, pero su mirada lo traicionaba. En ese instante, Valeria supo que no podía rendirse. Se adentró en la habitación, el aire helado le hacía temblar, y cada segundo se tornaba un desafío con el tiempo, como si la misma realidad tratara de devorarla. Un grito desgarrador emanó desde el exterior de la casa, resonando en las entrañas de su ser. Era un sonido que heló su sangre. Valeria, vámonos. Ahora. Su padre la tomó del brazo con fuerza, pero ella se liberó, mirándolo fijamente. No podía huir. Aquel grito no venía de fuera, sentía que se aferraba en lo más profundo de sus entrañas. Dímelo. ¿Qué he heredado? ¿Qué has hecho? La desesperación la hizo explotar, sus palabras fueron como dagas que atravesaron el silencio tenso entre ellos. Como respuesta, su padre permaneció en silencio. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y en ese resplandor intermitente, Valeria vio su rostro arrugado por una culpa que no podía enmascarar. Un susurro, como el viento que lleva murmullos de tierras lejanas, penetró en su mente y susurró, la sangre llama. En ese instante, una sombra oscura apareció en la esquina de la habitación, una figura sin rostro que se abalanzó sobre ambos. La habitación tembló, la oscuridad tomó vida, y Valeria se sintió absorbida por un vacío aterrador. Valeria. La voz de su padre resonó, pero la oscuridad ya la había atrapado. Mientras la figura oscura se acercaba, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿era el real peligro su padre o esa sombra que se cernía sobre ellos? La conexión de Valeria con su familia apenas comenzaba a revelarse, y con la verdad, el horror que se desataba en su vida apenas comenzaba. El frío la envolvía como una manta pesada, y el silencio era tan aplastante que podía sentir su corazón latiendo con fuerza, luchando por salir de su pecho. Valeria intentó moverse, pero sus pies estaban pegados al suelo, como si la negrura la mantuviera prisionera. El pánico comenzaba a burbujear en su interior cuando de pronto, la sombra se detuvo justo frente a ella. No tenía rostro, pero podía sentir un vacío abrumador, como si le absorbiera todas las esperanzas y sueños. En un movimiento rápido, la oscuridad se partió, formando figuras etéreas que parecían gritar sin hacer sonido. Valeria parpadeó, intentando discernir algún rasgo familiar en esos espectros llenos de dolor, pero eran solo siluetas de lo que alguna vez fueron. «Papá», gritó, aunque su voz se perdió en el manto de sombras. Allí, en el rincón, su padre parecía luchar contra la monstruosidad que se cernía sobre ellos. Se llevó las manos a la cabeza, como si intentara prevenir que su mente se fracturara. «Valeria, debes escucharme», su voz era un susurro ahogado, y brillaba una chispa de determinación en sus ojos. «No debes unirte a ellos. No debes dejar que tomen tu sangre». Sudor helado corría por su frente mientras el horror se cernía. «¿Qué quiere de mí?», preguntó, su voz apenas un hilo.
La sombra parecía escuchar, esperando en un silencio expectante. El padre se movió hacia ella, pero se detuvo al ver el acceso de desesperación en su mirada. Es un pacto del que no puedes escapar. La herencia que llevas es más oscura de lo que imaginas. Ellos no buscan tu cuerpo, buscan tu alma. Las paredes comenzaron a vibrar. La figura sin rostro alzó sus brazos, y de pronto, la habitación se colmó de ecos ensordecedores. Una avalancha de recuerdos, gritos de ancestros perdidos, y voces que llamaban desde la lejanía, inundaron su mente. Valeria podía sentir que las manos frías de las sombras intentaban arrastrarla hacia su negro abismo. Con cada palabra que su padre decía, más fuerte se volvía la cacofonía. Eres fuerte. Tienes que resistir. No permitas que el pasado te devore. Recuerda lo que somos. Las imágenes comenzaron a enfocarse y Valeria recordó el viejo diario que había encontrado en el desván. Historias de sacrificios ancestrales, rituales prohibidos, un linaje manchado por la oscuridad. ¿Era esa su herencia? Sabía que tenía que luchar, pero el miedo la mantenía paralizada. No puedo hacerlo sola, murmuró, sus ojos llenos de lágrimas temblorosas. Papá, ayúdame. Confía en mí, dijo su padre, y en ese instante, algo en su ser vibró con la determinación que se había perdido. La sombra parecía distraerse, fluctuar en su esencia, y eso le dio una pequeña chispa de esperanza. Tal vez aún había una salida. Las luces parpadearon violentamente, y en un instante, una lacerante memoria la golpeó, una reunión familiar donde su abuela habló sobre la fuerza de su sangre. Las palabras fueron como un mantra alentador que la protegía de la oscuridad. La sangre llama, pero la voluntad puede rechazarla, recordó. Valeria realizó un movimiento instintivo, extendiendo las manos hacia la figura oscura, centrándose en los recuerdos de la luz que conoció en su infancia. No estoy aquí para ti, gritó, su voz reverberando en la habitación y dejando atrás su miedo. Pero la sombra, al ser confrontada, se agigantó, oscureciendo aún más el espacio. Al mismo tiempo, una risa fría resonó en lo desconocido y las siluetas comenzaron a retorcerse, alertando un nuevo despertar. Esto apenas comienza, joven Valeria. Las puertas de la habitación temblaron con la fuerza de un ciclón, y la figura se lanzó hacia ellos. Un nuevo terror retumbaba en su pecho. ¿Estaría suficientemente preparada para enfrentar la verdad de su herencia o simplemente desataría un mal mayor? La oscuridad estaba ansiosa por reclamar lo que le pertenecía. El viento aullaba con una furia inusitada, arrastrando ecos de lamentos lejanos que parecían fusionarse con el rugido de la sombra. Valeria sintió que su corazón se detenía por un instante. La oscuridad avanzaba, una marea incontrolable, y apenas tuvo tiempo de interrumpir su grito. Su padre, atrapado en la encrucijada entre su futuro y su pasado, parecía desvanecerse, como un reflejo que se disuelve en agua. No. La desesperación en su voz hizo temblar las sombras, pero éstas se agrandaban, alimentándose de su pánico. Valeria cerró los ojos, buscando en su mente un resquicio de paz. Recordó la última frase de su abuelo: la sangre es el vínculo. La voluntad es la llave. Había una fuerza en su linaje, algo que podría ayudarla a luchar contra la oscuridad. Las siluetas en la habitación comenzaron a danzar frenéticamente, como si reconocieran el llamado ancestral. Tal vez allí estaba la respuesta. La oscuridad podía ser domada si encontraba la voluntad suficiente. Con una respiración temblorosa pero decidida, extendió sus manos hacia la voz tenue de su padre. Confío en ti. Te seguiré. La sombra se estremeció, un trueno desbocado resuena en la habitación mientras una luz tenue emergió de su pecho. Valeria sintió un calor cálido iluminando su interior, empujando la desesperación hacia atrás. Concentrándose, trató de recordar todo aquello que había sentido años atrás, esos momentos de amor y calidez que parecían destellos de luz pura. Mientras su corazón latía con fuerza, su voz se alzó, resonando con el poder de su linaje.
Yo soy más fuerte que ti. No me llevarás. Los espectros retrocedieron, visiblemente incómodos ante su desafío. La figura oscura, sin rostro, avanzaba impasible hacia ella, pero Valeria no cedería. Sabía que había una capa de sombra ancestral que la cubría, pero su resolución fue más fuerte. «Abuela. Ayúdame», gritó. Las paredes vibraron con la fuerza de generaciones. En un parpadeo, el rostro de su abuela se apareció en la niebla, radiante y fuerte. «Recuerda, Valeria, la luz nunca muere mientras alguien la lleve en su corazón. Tienes esa chispa dentro de ti». La figura oscura se sacudió, como si una tormenta la atravesara. Valeria se sintió invadida por un torrente de energía, y durante un breve instante, el miedo se disipó. Con un grito de batalla que resonó a través del tiempo, la luz explotó de su cuerpo y se arrojó sobre la oscuridad. La confraternidad de sus ancestros la envolvió. En ese momento sagrado, Valeria se dio cuenta de que esta existencia se trataba de lucha y determinación. La sombra, sin embargo, se desplazó y retorció, como si estuviera a punto de liberar todo su odio contenido. «No has ganado, Valeria. No estás lista». De pronto, las luces titilaron en un parpadeo intermitente, y el aire se tornó pesado. Un zumbido llenó sus oídos, olvidando por completo la batalla. Era un eco del pasado, y los gritos parecían acercarse, inminentes, ansiosos. En cada rincón, nuevamente sentía el roce de manos heladas que intentaban seducirla, pero esta vez no estaba sola. «Esos ecos son solo el principio de tu tormento». La voz de su padre resonó detrás de ella, ya no llena de miedo, sino con una nueva determinación. La oscuridad se encarnó a su alrededor, abrumada, pero no derrotada. Un pálido susurro se alzó en la oscuridad. «Volveremos por ti, Valeria. No estás a salvo». Casi incapaz de procesar lo que sucedía, el miedo se reavivó en su pecho. A lo lejos, en el horizonte de la oscuridad, bocanadas de risa cruel resonaron y las figuras comenzaron a desvanecerse poco a poco. «Sigue luchando, Valeria». La conexión liberadora se desvanecía y, con un último aliento de esperanza, entendió que esta batalla era solo un episodio. ¿Podría realmente liberar a su padre de la oscuridad que lo consumía? ¿O todo eso era parte de un juego más profundo y peligroso, del cual ella aún no conocía las reglas? La negrura se arremolinó, prometiendo que el próximo encuentro sería más despiadado. Y Valeria, enfrentando un destino incierto, sintió que sus pies volvían a estar sujetos al suelo, como si la oscuridad reclamara su regreso. El aire estaba cargado de un retumbar ominoso. Valeria parpadeó tratando de enfocar en el caos que la rodeaba, sus manos seguían temblando, aún conectada a esa luz fugaz que había sentido. Pero la calma había sido un espejismo fugaz, el eco de las risas crueles se retorcía en su mente, como serpientes enredándose en su corazón. El silencio se volvió ensordecedor. Entonces, un susurro familiar emergió entre las sombras. Valeria era la voz de su padre, pero esta vez venía de un lugar siniestro, lejano. El llamado parecía arrastrarla, como tentación de la más profunda oscuridad. «Papá», gritó, pero solo su eco le contestó, burlón. La habitación se volvió más oscura, las paredes temblaron, y comenzó a escuchar nuevamente los lamentos, más cercanos, más desesperados. Valeria sintió que necesitaba actuar. La conexión con su abuelo y su abuela había sido poderosa, pero no suficiente. Tenía que comprender qué era lo que verdaderamente ataba a su padre a esta maldad, a esta sombra voraz. Sin pensarlo, se dirigió hacia el viejo baúl en la esquina de la habitación, donde sabía que había guardados recuerdos y artefactos familiares. Con manos temblorosas, levantó la tapa. El polvo se elevó en el aire como un velo, y entre los objetos olvidados, sus ojos se posaron en un viejo medallón. Se percibía un brillo tenue, aún en la oscuridad abrumadora. Al tocarlo, una oleada de visiones la invadió, imágenes de su padre en su juventud,
su alma atrapada en un ciclo de desesperación. Valeria vio su niñez, risas encerradas en momentos de alegría. Pero a medida que las escenas avanzaban, su felicidad se tornó en tristeza, rituales antiguos, miradas perdidas entre cultos extraños y promesas rotas. Cada revelación la golpeaba como un martillo en su pecho. ¿Acaso su padre había hecho un pacto prohibido? Esto no puede ser, musitó, asustada. Al tocar el medallón con más fuerza, una voz resonó, potente y aterradora: tu padre eligió la oscuridad, y ahora, tú también puedes ser parte de ello. El suelo bajo sus pies comenzó a crujir y la luz que antes había brillado en su interior se desvaneció. La sombra que había retrocedido antes ahora estaba fortaleciéndose, como una tormenta que se arma ante un poderoso huracán. Valeria se sintió atrapada, rodeada por murmullos desgarradores de aquellos que habían seleccionado el camino de la oscuridad. No, no puedo. Su voz era un susurro, pero la determinación comenzó a florecer de nuevo. Recordó las palabras de su abuela, las historias de su linaje lleno de magia. Soy más fuerte que esto. La sombra pareció titubear un instante, pero solo fue un truco. A su alrededor, las paredes comenzaron a moverse, distorsionándose como carne viva. Los antiguos símbolos que adornaban el baúl empezaron a resplandecer, pulsando en sintonía con el medallón, revelando secretos ocultos. Debo saber más, se dijo, un fuego encendiéndose en su corazón. Pero justo cuando sentía la claridad de su propósito, un golpe fuerte sonó, haciéndola caer al suelo. Un rostro apareció entre las sombras, un rostro conocido, pero retorcido por el dolor, su padre, envuelto en una neblina oscura, sus ojos grises destilando temor. Valeria. Su voz temblaba. No te acerques más. Corres un gran peligro. Papá. Tienes que luchar. Juntos podemos liberarte, pero su voz se ahogó al notar que la sombra absorbía a su padre, como un lienzo en blanco engullido por un pincel negro. No lo entiendes. No soy el único. Un grito desgarrador resonó, y de repente, Valeria sintió que su conexión con el medallón se desvanecía. Todo a su alrededor se convertía en un caos. En ese instante, decidió, debía buscar la verdad. Volvió a girar el medallón, y mientras lo hacía, sintió que la oscuridad comenzaba a temerle. Entenderé, incluso si eso significa enfrentar mi propio miedo. Las sombras cubrían cada rincón, pero Valeria, ahora con un propósito claro, se adentró más en la oscuridad. Sabía que la respuesta la aguardaba, oculta en un secreto devastador, un legado maldito que cambiaría todo. Sus pasos resonaban por el pasillo. La oscuridad no me vencerá, resonó en su mente. Pero el eco de la risa cruel aún le recordaba que lo peor estaba por venir. ¿Qué es lo que realmente estaba ocultando su padre? ¿Podría salvarlo antes de que la oscuridad reclamara su alma por completo? Valeria avanzó por el oscuro pasillo, sintiendo como el frío intensificaba su miedo, como un aliento helado rozando su piel. La luz del medallón, que había sido un faro en el abismo, parecía apagar su brillo con cada paso que daba. Las sombras se retorcían a su alrededor, danzando y riendo, burlándose de su determinación. ¿Qué tengo que hacer?, se preguntó, apretando el medallón entre sus manos, sintiendo la suave pero inquietante calidez de su poder. Sabía que una decisión debía tomarse, pero el pánico que se aferraba a su corazón le hacía más difícil pensar con claridad. Al final del pasillo, vio una puerta entreabierta. Un resplandor tenue se filtraba por las rendijas, y con suavidad, empujó la puerta. El chirrido hizo eco en el silencio, y se adentró en la habitación. Lo que vio la dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, grabados en un color oscuro, casi negro, que absorbía la luz. En el centro de la habitación había un altar, rodeado de velas que ardían con una llama azulada, iluminando un libro antiguo con páginas desgastadas. Su corazón palpitó al darse cuenta de que ese debía ser un grimorio, un artefacto de poder oscuro. Esto es lo que buscaba, murmuró,
aunque su voz temblaba. Sabía que el conocimiento que contenía ese libro podía ser la clave para liberar a su padre, pero también podría costarle su vida. El aire se volvió denso y un estremecimiento recorrió su espalda. Un susurro emergió del silencio, como un susurrante eco de las almas atrapadas en ese lugar. No deberías estar aquí, Valeria, es un lugar maldito, decía una voz que no pudo identificar. Las velas titilaron, y las sombras se agitaron, como si algo estuviera despertando. Silencio, gritó, su voz resonando y rebotando en las paredes. Se acercó al altar, y sin pasar mucho tiempo, abrió el libro. Las páginas estaban cargadas de inscripciones que parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Al leer en voz alta una de las frases, sintió un escalofrío recorrer su columna, y la atmósfera se tornó eléctrica. Invoco el poder que sobrepuja la noche. Las palabras quedaron flotando en el aire, y de repente, las velas comenzaron a arder con más fuerza, mientras sombras comenzaron a elevarse desde el suelo. Una figura emergió entre las llamas, una forma oscura con ojos que brillaban como brasas. Valeria retrocedió, pero algo la mantenía anclada al lugar. ¿Quién eres?, preguntó, su voz apenas un murmullo. Soy quien te ve, quien ha presenciado tu linaje y vengo a reclamar lo que es mío, respondió la entidad, mientras sus ojos destilaban una voluntad maligna. La oscuridad parecía querer consumirla, pero Valeria respiró hondo. Recordó a su padre, a su abuelo, y a la lucha que jamás habían podido terminar. No me rendiré, dijo con firmeza, levantando el medallón hacia la entidad. A medida que la luz se extinguía, esa misma luz renació del medallón, como si las historias de su familia la apoyaran. El poder no se toma, se hereda, continuó, desafiando a la figura que la observaba. No me llevarás contigo. Te desafío. Las sombras se agitaron violentamente, y la figura se encogió, como si la luz del medallón la quemara. Pero justo antes de desvanecerse, una risa resonó a su alrededor, envolviendo a Valeria en una sensación de desesperanza. Eres solo una niña en el juego de la oscuridad, Valeria. Tu resistencia es un eco vacío. La risa se apagó, pero dejó una semilla de duda en su corazón. La figura desapareció en la bruma de la noche, pero la atmósfera seguía palpitando, cargada de tensión. ¿Era esto el principio de su lucha o el fácil camino hacia la destrucción? Valeria cerró el libro con determinación, aunque su viento interno soplaba con fuerza. Tenía que descubrir cómo detener la oscuridad de una vez por todas. Pero sabía que la revelación del poder de su padre estaría un paso más cerca, aunque con más peligros a cada instante. Sintiendo la urgencia apremiante, dio un paso atrás hacia la salida, el eco de su propio miedo reverberando en su mente. No puedo estar sola en esto, gritó. Las sombras la observaban, pero ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su padre? Y así, Valeria dejó la habitación, sabiendo que las sombras ya la habían marcado. Sin embargo, no podría huir mucho tiempo, algo aún la aguardaba en las profundidades de su propia historia. ¿Qué descubrimientos la seguirían hasta el final de este viaje oscuro? Cuando Valeria salió de la habitación, la oscuridad del pasillo la acogió como un manto helado. La luz del medallón temblaba, luchando por sobrevivir en el abismo que la rodeaba. Cada paso que daba resonaba como un tambor en su pecho, la sensación de ser perseguida era innegable. Las sombras parecían alargarse hacia ella, como garras ansiosas por atraparla. Debo encontrar ayuda, pensó, apretando el medallón aún más. Pero a cada instante, una voz le decía que ya no había retorno, que había cruzado un umbral que nunca debió atravesar. Mientras corría por el pasillo, escuchó un murmullo detrás de ella. Se detuvo en seco, el corazón en la garganta. ¿Quién está ahí?, gritó, intentando que su voz sonara firme. Un eco burlón fue su única respuesta. La risa de la entidad resonó en su mente, dejándola temblando de miedo. Siguió adelante, llevada por instintos, hasta que un leve destello llamó su atención.
Un destello plateado que parecía salir de una pequeña ventana al final del pasillo. Sin pensarlo, se lanzó hacia la luz, esperando que fuera una salida a su pesadilla. Al llegar a la ventana, vio el jardín trasero de la mansión. Las sombras de los árboles se alargaban, distorsionando la realidad. Sin embargo, algo más atrajo su mirada, una figura de pie entre los arbustos, observándola. «Esperen. Ayúdame». Valeria gritó, pero la figura no se movió, solo la miraba fijamente. A medida que los ojos de Valeria se ajustaban a la oscuridad, pudo distinguir los rasgos de una mujer anciana, con el rostro surcado de arrugas y una expresión de pena. «Eres la hija del que fue condenado», dijo la mujer, su voz era como viento entre hojas secas. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi padre?». Valeria sentía que cada respuesta podría devolverle un poco de control a su frágil esperanza. «No hay tiempo», advirtió la anciana, «esta mansión ha sido el hogar de horrores inimaginables. La oscuridad reclama vidas, y el linaje de tu padre es un sedimento de secretos malditos. Si sigues buscando, te perderás en sus ecos. No puedo dejarlo así». «Debo salvarlo», exclamó Valeria, la desesperación dejándola sin aliento. La mujer dio un paso adelante, desvelando la verdad. «El grimorio que abriste contiene la esencia de rituales antiguos, de pactos con fuerzas más allá de lo natural. Esos poderes no solo rescatan, también destruyen. Si no tienes cuidado, podrías liberar una calamidad». Valeria sintió como el frío caía sobre ella. «¿Cómo puedo detenerlo? ¿Cómo puedo ayudar a mi padre?». «Busca la clave. Lo que está enterrado en el lugar donde él selló su destino. Es el único camino para redimir su alma, pero las sombras no dejarán que llegues sin un costo. Tu alma estará en juego». Las palabras de la anciana se sintieron como un golpe en el estómago. El peso de su misión se convertía en un abismo del que no podía salir. «¿Dónde está?», exigió Valeria, el miedo apretándole el corazón. La mujer apuntó hacia un siniestro bosque al otro lado del jardín. «Pero recuerda, Valeria. Aquello que se oculta allí no se someterá a tu voluntad. La oscuridad trae consigo tentaciones y solo tú puedes decidir qué sacrificar». Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó desde el interior de la casa. Valeria retrocedió al escuchar la desesperación en el eco. «No. Mi padre». Su decisión se forjó en el fuego del pánico. Debía actuar, debía enfrentarse a las sombras aun si eso significaba perderse a sí misma en el proceso. Antes de que pudiera pensar en lo que hacía, se giró y corrió hacia la entrada una vez más, decidida a enfrentarse a lo que estaba destinado a enfrentar, mientras la risa malvada de la entidad resonaba en el aire, burlándose de su desafío. Su camino estaba claro, pero la pregunta persistía en su mente: ¿hasta dónde llegaría para salvar a su padre? Antes de que la oscuridad reclamara su propia alma. Valeria cruzó la puerta de la mansión, el aliento entrecortado y la mente en caos. El jardín oscuro la recibió con susurros fantasmales, el aire estaba impregnado de un olor a tierra mojada y algo más, un hedor que hacía que su estómago se revolviera. Sus pasos la llevaron, instintivamente, hacia el bosque que la anciana había señalado, el lugar donde su padre había sellado su destino. Las sombras entre los árboles parecían más densas, más vivas. Algo se movía entre los arbustos, pero Valeria no miró atrás. El grito de su padre todavía resonaba en sus oídos, sacudiéndola con cada latido de su corazón. «¿Qué haces, Valeria?», le gritaba su interior, pero el temor por la vida de su padre superaba cualquier duda. Al entrar al bosque, la temperatura descendió rápidamente. La luz del medallón parpadeó como si quisiera advertirle, pero la oscuridad comenzó a cerrarse alrededor de ella, envolviéndola en un abrazo helado. A lo lejos, se escuchó un crujido, un sonido que parecía llamar su atención, como si la propia naturaleza la instara a adentrarse aún más en el misterio. Mientras caminaba, recordó las advertencias de la anciana. La oscuridad trae consigo tentaciones. Las palabras reverberaban en su mente,
como un mantra que la mantenía alerta. Cada sombra parecía susurrarle promesas de poder, de respuestas. Quizás si me detengo, pensó, pero un alarido desgarrador la trajo de vuelta a la realidad. Debo seguir. De repente, delante de Valeria se alzó un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y raíces entrelazadas, casi camuflado por el entorno. Al acercarse, sintió una fuerza misteriosa emanando del altar, como si algo poderoso estuviera latente en su interior. Esto debe ser lo que la anciana mencionó, murmuró para sí misma, sintiendo la adrenalina elevarse. Con manos temblorosas, Valeria examinó el altar. Había inscripciones y símbolos extraños que no entendía, pero una imagen resonó con ella, una representación del medallón que llevaba colgado al cuello. El horror la invadió, y recordó la advertencia sobre el precio de los secretos. No podía retroceder ahora, la vida de su padre dependía de ello. Colocó el medallón en el centro del altar, sintiendo que el latido de su corazón se sincronizaba con el pulso de la tierra. Instintivamente, comenzó a murmurar unas palabras que parecían fluir de su ser sin que ella las invocara. El aire tembló a su alrededor. Entonces, de los árboles surgió una figura espectral, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. «Has despertado lo que debió permanecer dormido, Valeria», dijo una voz que retumbó en lo profundo de su ser. «Tu linaje no solo trae tragedia. También ofrece poder. ¿Estás dispuesta a pagarlo?» El pánico recorrió su espalda. «No sé lo que ofrezco», contestó. Sin embargo, sus palabras sonaron más como un desafío que una súplica. «Te ofreceré lo que deseas. Pero recuerda, el costo puede superar tu entendimiento». La figura se acercó, alzando una mano que emitió un tenue brillo. Valeria sintió el tirón de esa promesa, un deseo profundo de conocer la verdad, de salvar a su padre. Un viento gélido atravesó el bosque, y el medallón comenzó a vibrar. Valeria sabía que la decisión que estaba a punto de tomar marcaría el rumbo de su destino y de su alma. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar?», preguntó la sombra, inclinándose hacia ella, como si esperara su respuesta. La pregunta quedó flotando en el aire, y en ese instante, Valeria entendió que la oscura verdad de su familia la atrapaba en sus redes. «Solo dígame dónde está», gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Un destello iluminó el bosque, y la figura se desvaneció, dejando en el aire una sola pregunta: ¿hasta dónde llegarías para salvarlo antes de que la verdad te consuma? Valeria se sintió perdida, pero un nuevo deseo ardía en su pecho. «Voy a encontrarlo, cueste lo que cueste». Y así, el eco de su determinación resonó en la oscuridad, mientras el bosque parecía cobrar vida a su alrededor, susurrando verdades ocultas y tentaciones desgarradoras. En un rincón, dos ojos brillantes la observaban. ¿Algo en la penumbra aguardaba? ¿Sería su salvación o su condena? Valeria sintió que una presión sobre su pecho aumentaba, cada vez más intensa. La sombra que había desaparecido en un parpadeo aún parecía latir en su mente. «¿Qué verdad?», pensó, apretando los puños. No había tiempo para dudar. La vida de su padre estaba en juego, y a pesar del miedo, su determinación se hacía más fuerte. Con pasos apresurados, se adentró más en el bosque. Las hojas crujían bajo sus pies, resonando como susurros de advertencia, pero ella no se detendría. El aire se volvía más denso y frío, como si las criaturas invisibles que habitaban el lugar respiraran en un compás ominoso. De pronto, el medallón que colgaba de su cuello comenzó a brillar con fuerza. Valeria se detuvo, sintiendo como el calor emanaba de él, como si quisiera guiarla. Los árboles parecían separarse, creando un camino que antes no había visto. Sin pensarlo, avanzó por esa senda iluminada, sintiendo que algo la atraía. A medida que caminaba, un ruido a sus espaldas la hizo girar. En la penumbra, apareció otra figura. Esta, diferente a la sombra anterior, era de carne y hueso. A medida que se acercaba, Valeria pudo distinguir su rostro. Era Gabriel, el amigo de su infancia, quien había desaparecido hace años.
Valeria murmuró, sus ojos reflejaban un miedo palpable. No deberías estar aquí. ¿No es seguro, Gabriel? ¿Eres tú? Valeria sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine buscando respuestas, lo mismo que tú. Pero este bosque, lo que hay en él, no es lo que parece. Hay cosas que no entiendes. Lo sé. Mi padre está en peligro. La urgencia de su voz retumbó en el silencio que la rodeaba. Necesito encontrarlo. ¿Sabes algo sobre el altar? Gabriel pareció palidecer. El altar lo vi, pero no debes acercarte. La fuerza que lo rodea consume a los que revelan sus secretos. ¿Entonces qué hago? Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La desesperación se mezclaba con preguntas cada vez más oscuras. No puedo dejar que le pase algo. A ti también te capturó, ¿verdad? Sí. Intenté volver, pero el bosque tiene sus propias reglas. A veces, quiere que entres más y más, para que sepas lo que debes saber, o lo que no quieres saber. Sus palabras se detuvieron, y una sombra pasó por su rostro. No podemos quedarnos aquí. Debemos salir antes de que sea demasiado tarde. Valeria sintió el tira y afloja de sus emociones. La confusión de Gabriel encendió su propia angustia. No puedo, no me iré sin antes intentar salvarlo. Entonces, un grito rompió el silencio del bosque, resonante y desgarrador. Era un grito que hizo eco en todos los rincones oscuros. Valeria y Gabriel intercambiaron miradas, sin palabras. Algo horrible sucedía. Con un impulso casi instintivo, comenzaron a avanzar hacia la fuente del lamento. El sendero que ahora seguían era más perturbador, con el aire cargado de un hedor nauseabundo, como un recordatorio vívido de lo que acechaba en la oscuridad. Sus corazones latían desbocados mientras el grito se hacía más intenso, más cercano. Las sombras se movían a su alrededor, burlándose de su intrusión. Valeria, esto no es un juego. No entres en su trampa, advirtió Gabriel, pero ella ya había tomado su decisión. A medida que se acercaban al origen del grito, las sombras parecían agruparse, formando figuras que danzaban frenéticas. Cuando llegaron a un claro, lo que vieron los paralizó. Un círculo de figuras encapuchadas rodeaba un nuevo altar, y su padre, en el centro, estaba inmóvil, como sellado por una magia aterradora. No. Valeria gritó, su voz resonó con la desesperación de años de búsqueda. Antes de que pudiera moverse, las figuras se volvieron hacia ella, y sus ojos, vacíos y oscuros, la miraron fijamente. Un escalofrío recorrió su cuerpo y, de repente, comprendió la verdad. No solo estaba luchando por su padre, sino por su propia esencia. La figura espectral reapareció, susurrando desde las sombras, te lo advertí. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar ahora? La pregunta quedó flotando en el aire, y mientras la realidad de la elección la aplastaba, Valeria se dio cuenta de que esta situación era solo el comienzo de una serie de decisiones aterradoras. Su destino comenzaba a entrelazarse con fuerzas que nunca había imaginado. Mientras miraba a su padre, notó pequeñas luces apagándose a su alrededor. ¿Podría haber una salida? La oscuridad parecía palpitar a su alrededor, llenando el espacio con una tensión escalofriante. Valeria, sintiendo que el peso del destino recaía sobre sus hombros, se vio obligada a actuar. El círculo de figuras encapuchadas había comenzado a murmurar en un idioma antiguo, y su padre estaba atrapado en el centro, como un cordero ante el sacrificio. «Papá», gritó, su voz resonando en la penumbra. Con cada paso que daba hacia el altar, las sombras parecían retorcerse en una burla, tratando de consumirla. Gabriela siguió, pero su mirada estaba llena de preocupación. «Valeria, no lo hagas. Pueden atraparte también con el corazón en la garganta». Valeria avanzó, ignorando su advertencia. Necesitaba salvar a su padre, por encima de todo, incluso a costa de su propia vida.
Las figuras se giraron lentamente hacia ella, y pudieron ver los rostros ocultos detrás de las capuchas. Eran rostros familiares, caras conocidas de su infancia, rostros marchitos que una vez había amado y perdido. Su abuelo, su abuela, amigos, todos ellos atrapados, de alguna manera, por la maldad que su linaje había arrastrado. No. La realidad la golpeó como un puño. ¿Qué le han hecho a ellos? La verdad le daba forma de esperanza, pero también de horror. Las sombras que habían estado a la espera eran mejores que esas almas perdidas. Esto no se trata solo de tu padre, susurró una voz, tan suave que hizo eco en su mente. Era la figura espectral, que se cernía sobre ella como una araña sobre su telaraña. La sangre llama a la sangre. Tu linaje te conecta a nosotros, y con él, a este poder. Valeria se detuvo. ¿Era esto lo que había estado buscando? ¿Era el poder la respuesta a sus preguntas? No podía ceder a esa tentación oscura. Pensando con rapidez, se acercó al altar, donde el medallón aún latía en su cuello con un brillo tenue. Nunca seré parte de su oscuridad, gritó, sintiendo una oleada de determinación. Se arrodilló frente a su padre y, con manos temblorosas, levantó el medallón. Eres más fuerte de lo que crees, Valeria, murmuró su padre, despertando momentáneamente de su trance. Resiste. Tienes que recordar quién eres. Las palabras de aliento lo llenaron de luz, y ese resplandor se reflejó en el medallón, intensificándose hasta convertirse en un halo brillante que se erguía como un faro en medio de la penumbra. Las figuras encapuchadas comenzaron a retroceder, sus gritos de ira resonando en el aire. No te atrevas. Esa luz no te pertenece, vociferaron, sus manos alzadas en un gesto de desesperación. La habitación comenzó a temblar con la creciente energía del medallón. Juntos. Lucha por nuestra familia. Valeria gritó, buscando la conexión que la unía a sus antepasados. Entonces, recordó el poder de sus ancestros. Ella no era solo una víctima, era la heredera de su fuerza. La oscuridad retrocedía, pero no se rendiría fácilmente. Elevó el medallón hacia el círculo de sombras, invocando su propia esencia. Soy parte de este linaje. No me someteré a su voluntad. Se sentía conectada con cada antepasado, con el coraje de su abuela y la sabiduría de su abuelo. El aire vibraba con energía ancestral, y un estallido de luz emergió del medallón, bañando el altar en un brillo radiante. Las sombras comenzaron a dispersarse, gritos de angustia resonando mientras se difuminaban. Las figuras encapuchadas se desvanecieron como humo, y Valeria sintió cómo se levantaba un peso en su pecho. «Papá», exclamó, corriendo hasta su padre, quien apenas empezaba a recuperar la conciencia. Estaba débil pero vivo, sus ojos centrados en ella con una mezcla de orgullo y alivio. «Valeria, ¿lo lograste? ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando?» El caos exterior comenzó a calmarse, y con una respiración profunda, sabía que aunque las sombras habían sido apaciguadas, la batalla no había terminado. Tu madre, el libro, la verdad detrás de nuestro linaje es más oscura de lo que crees, su padre dijo, su voz temblando. Ellos volverán, lo sé, respondió Valeria, sintiendo que su determinación se forjaba en el fuego del peligro. Pero esta vez, estaré lista. Sabía que la lucha contra su legado apenas comenzaba, pero haría lo que fuera necesario para enfrentar la oscuridad y proteger a los que amaba. Mientras salían del altar, la luz del medallón comenzaba a opacar las sombras, pero el bosque seguía susurrando, advirtiéndola sobre lo que estaba por venir. Vamos, urgió Gabriel, esperando en la entrada del bosque. Valeria sintió el peso del conocimiento, el destino de su linaje y la lucha que le esperaba. Era un camino oscuro, pero por primera vez, no lo recorrería sola. Juntos se enfrentarían a su futuro y a la sombra que aún acechaba. La unión de su familia y sus corazones, encendería la llama que podría desafiar la oscuridad. El viento sopló suavemente como si el bosque reconociera la victoria temporal de Valeria.
Y con pasos firmes, se adentró fuera de la penumbra, decidida a convertir su legado en uno de luz. Las sombras podían volver, pero esta vez, ellas no serían las únicas en luchar. Ahora es tu turno de unirte a esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas descubran estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. ¿Cómo crees que Valeria enfrentará su próximo desafío? Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entenderán la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.